Hoy me gustaría empezar con una pregunta. Si el pasado terminó, ¿por qué sigue dirigiendo tu vida? Porque el pasado, por definición, ya no existe, ocurrió, finalizó, se quedó atrás en el tiempo, pertenece al ayer, se cerró. Y sin embargo, y lo veo constantemente, hay personas que toman decisiones hoy desde el miedo de ayer, que evitan hoy lo que les dolió entonces, que reaccionan hoy a peligros que ya no están. El pasado terminó, pero la persona que aprendió a sobrevivir a él sigue ahí. Y de alguna manera ese pasado determina su vida, condiciona su presente. Y de esto quería hablaros hoy, lunes 29 de junio. Hola a todos. No lo que te ocurrió, sino en quién te has convertido a partir de ello. Lo que te ocurrió es un hecho, no vamos a negarlo, es un hecho irreversible, sellado, fuera de tu alcance. No puedes tocarlo, no puedes deshacerlo, no puedes negociarlo. Pero hay algo que sí se mueve, que sí cambia, que sí puedes mirar de otra manera, y es la relación que estableces con ese hecho. Y esa relación al final sí te define, no lo que te ocurrió, sino la relación que mantienes con ello. Porque sí, los hechos, como digo, pertenecen al pasado, fijos, inmóviles, pero la relación que mantienes con esos hechos pertenece al presente, ahora mismo, en cómo te levantas, en cómo tratas a quien tienes al lado, en cómo respondes cuando algo roza el lugar donde dolió. Y por eso puedes hacer algo con ella, porque el presente sí está en tus manos, el pasado no. Porque lo más peligroso en realidad del pasado no es lo que ocurrió, es seguir viviendo desde él. Lo que ocurrió ya no puede hacerte daño. Es un hecho, como os digo, sellado, inerte. Lo que sí puede hacerte daño es convertirlo en el lugar desde el que lo interpretas todo, desde el que eliges, desde el que amas, desde el que te proteges. El pasado como hecho es inocuo, una vez más, el pasado como lente desde la que miras todo lo que viene después, eso sí tiene consecuencias reales hoy. Y eso es lo que ocurre sin que te des cuenta. El dolor ocupa un lugar, y si no le das un lugar consciente, él se busca uno solo, lo va a buscar y se va a meter en tus decisiones, se mete en cómo tratas a las personas incluso que quieres, se mete en los silencios que das cuando podrías hablar, en las distancias que pones cuando podrías acercarte, en las palabras que dices cuando estás cansado, cansada y ya no tienes filtro. Y no lo sientes como dolor, lo sientes como razón, lo sientes como justicia, como límite, como protección. No te encierra el pasado, no estás encerrada en el pasado, te encierra la forma en que aprendiste a sobrevivir a él. Cuando algo muy difícil ocurre, cuando algo duele de verdad, el ser humano aprende, se adapta, construye defensa, aprende a no necesitar para no volver a perder, aprende a controlar para que nada vuelva a irse de las manos, aprende a juzgar antes de que le juzguen, aprende a alejarse antes de que se alejen o de que la alejen. Y ese aprendizaje en su momento fue inteligente, fue lo que te permitió seguir, pero el problema es que ese aprendizaje no sabe que el peligro pasó, sigue ahí, sigue operando, sigue respondiendo a un mundo que ya no existe como si existiera todavía. El enemigo no es lo que ocurrió,
El enemigo es el mecanismo que construiste para protegerte de que volviera a ocurrir. La frialdad, esa frialdad que demuestras, el control, la distancia, el perfeccionismo, la desconfianza, todas esas estrategias que en su momento te salvaron y que hoy te encierran, están ahí. No te encierra el trauma, no te encierra la herida, te encierra la armadura que construiste alrededor de él, de ese trauma, de esa herida. Y eso cambia completamente donde miras. Porque si el enemigo, por decirlo de alguna manera, es el pasado, no puedes hacer nada. El pasado no se toca. Pero si el enemigo es la armadura que construiste alrededor del pasado, esa puedes examinarla, puedes cuestionarla, puedes decidir si todavía necesitas llevarla. Y esa armadura tiene muchísimas caras, muchísimas caras. Hay personas que sí que se volvieron frías a partir de hechos muy concretos. Y no es que no sientan, es que aprendieron que sentir duele y que si no sientes no te hacen daño. Y entonces, ¿qué hacen? Levantan muros tan altos que ya no entra nadie. Y hoy viven en una distancia que parece fortaleza, pero que por dentro es soledad. Hay personas también que se volvieron excesivamente controladoras, que necesitan tenerlo todo bajo control porque una vez todo se fue de las manos y eso fue insoportable y hoy agotan a quien tienen cerca sin entender por qué, porque ellas solo intentan que nada salga mal. Hay personas también que se volvieron sumamente perfeccionistas, que si todo está perfectamente hecho nadie puede criticarlas, nadie puede hacerles daño y viven en una exigencia constante que no les da descanso ni a ellas ni a nadie. Otras personas se volvieron, sí, jueces permanentes, verdugos casi, que juzgan con una dureza que en el fondo es la misma dureza con la que alguien quizás les juzgó a ellas, que exigen a los demás lo que nadie les dio a ellas, que no saben perdonar, no porque sean peores personas, sino porque el perdón implica bajar la guardia, y bajar la guardia implica volver a ser vulnerables, y ser vulnerables implica volver a ese lugar donde les hicieron daño, y eso no lo pueden permitir. Personas que dejan un rastro de daño a su paso sin darse cuenta, con ruptura, alejamiento, relaciones que se rompieron no porque quisieran romperlas, sino porque no sabían estar en ellas de otra manera, porque la herida hablaba más alto que todo lo demás, porque el dolor encontró una salida y esa salida a veces tiene el rostro de las personas que más queremos. Van ahí, hacia ellas. Y lo más duro de todo esto no es el daño que recibieron, es el daño que transmitieron, sin quererlo, sin saberlo del todo, pero transmitiéndolo. Porque el dolor que no se mira, repito, siempre encuentra una salida. Hay personas que sí que construyen una identidad alrededor del dolor, de ese dolor inicial. Soy alguien a quien abandonaron, soy alguien que fracasó, soy alguien que no fue suficiente. Y esa identidad no pasa sola, hay que mirarla porque si no la miras se queda y puede quedarse, como os digo, toda la vida. La herida no es tu cárcel, tu identificación con ella sí puede serlo. La herida es real, por supuesto, no la voy a minimizar, ocurrió, dolió, quizás sigue doliendo, pero la herida y la identificación con la herida son dos cosas distintas. Una es el hecho, la otra es la decisión, muchas veces inconsciente, de que ese hecho define lo que eres hoy, de que esa herida es tu identidad y mientras te identifiques con ella, mientras seas la herida, no puedes observarla, no puedes trabajar con ella, no puedes ir más allá de ella. Y veo personas que llevan años identificadas con su herida, que son su herida,
que si les quitaras el dolor no sabrían quiénes son, porque el dolor se convirtió en identidad, en la historia que se cuentan sobre sí mismas, en la razón de todo lo que les sale mal. Y lo más relevante y silencioso de todo es que si no duele siempre, duele cuando alguien se acerca demasiado, duele cuando algo roza el lugar exacto donde ocurrió y entonces la reacción es completamente desproporcionada. Y la respuesta no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, tiene que ver con lo que pasó antes, pero se dispara. Y tú lo sabes, en algún lugar lo sabes. Porque hay momentos en que te escuchas, estoy convencida, en que te escuchas a ti mismo, a ti misma y piensas, ¿esto era para tanto? ¿Esta persona merece esto? Quizás no merecía esta respuesta por mi parte y aún así salió. Por supuesto, no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. No todo vale. No todo vale. Hay límites que son necesarios. Hay distancias que te cuidan. Hay personas que tienen que salir de tu vida quizás para siempre. Eso existe, eso es real. Pero hay algo que también veo. Hay veces que lo que llamas límite es dolor disfrazado. Hay veces que lo que llamas justicia es venganza sin... Sí, venganza sin nombre. Hay veces que castigas, que te cierras, que te vengas, que destruyes algo que podría estar bien porque no sabes qué hacer con lo que sientes. Y no son casos extremos, no son casos extremos. Una conversación que de repente se tuerce, una reacción que se te va de las manos, un silencio que se alarga más de lo que debería, haciendo un daño que podría, sí, que podría no hacerse, una frialdad que usas como escudo sin haber decidido usarla, una venganza pequeña disfrazada de justicia. Hay tantas cosas que podrían repararse, restablecerse, sí, reconciliarse desde la comprensión, desde el amor, sí. El pasado no decide nada, no actúa, es un hecho, como os digo, inerte, pero lo que sí decide, lo que sí actúa, lo que sí tiene consecuencias reales en tu vida de hoy, es la relación que mantienes con ese pasado. Si lo niegas, si lo idealizas, si lo usas como excusa, si lo conviertes en bandera, esa relación, esa sí, escribe tu vida, no el hecho en sí. Por eso hay una pregunta que yo suelo hacer. ¿Y si tu problema no fuera el pasado, sino la persona en la que te convertiste para sobrevivir a él? Porque esta pregunta lo cambia todo, porque desplaza el foco. No miramos ya al hecho, miramos a la persona que surgió después del hecho, a todas esas estrategias que construiste, a todos esos muros que levantaste, a los mecanismos que desarrollaste. Y la pregunta ya no es qué te hicieron, la pregunta es quién te has vuelto o quién me he vuelto a partir de ello. Y si esa persona que me volví es quien quiero seguir siendo hoy. Porque no eres tu historia, eres la forma en que la comprendes. Y es muy importante darte cuenta de cómo el pasado está actuando hoy. Mirarlo de frente sin escapar, tomando conciencia, porque no puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí la conciencia con la que lo miras. Y si lo ves completamente, algo se mueve solo. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas ver con claridad quién estás siendo ahora mismo. Sí, quién estás siendo ahora mismo.
Y quizás mirar lo que no quieres ver cómo ese pasado está condicionando tu vida hoy y lo que está haciendo a tu alrededor, las consecuencias que tiene eso en los demás y todo el daño que puedes hacer. Porque no eres únicamente lo que te ocurrió, eres también lo que haces con ello. El pasado influye en ti, pero no habla por ti. No le dejes que hable por ti. Y cada vez que lo miras con honestidad, cada vez que te preguntas de dónde viene lo que estás sintiendo, tus reacciones, el dolor que estás generando a partir de entonces, te conviertes un poco más en el narrador de tu propia historia. No estás atrapada, atrapada en ella. Te conviertes más, sí, en el narrador, en la narradora, y un poco menos en el personaje que escribe el dolor. Creo que fue Nietzsche que dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esa frase no está diciendo que el propósito elimine el sufrimiento, está diciendo que lo transforma, que el sufrimiento sin sentido destruye, pero que el sufrimiento con sentido se puede sostener. Y Viktor Frankl también dijo algo similar, ¿no? Sí, que no es el dolor lo que nos rompe, es la ausencia de un porqué para ese dolor. Y al final la pregunta, ¿es el dolor lo que me destruye, lo que me está destruyendo, o es la ausencia de un sentido para ese dolor? Porque hay personas que toman lo que les rompió y lo convierten en la razón por la que todo lo demás, pues sí, tiene que salir mal. Y hay personas que toman exactamente lo mismo y lo convierten en la razón por la que entienden el dolor de los demás como nadie más puede hacerlo. El hecho era el mismo, la relación con ese hecho era diferente. A través de su propio dolor entienden también el dolor del otro. El hecho era el mismo, algo les rompió, pero la relación con ese hecho era diferente. Y una vez más, lo que te ocurrió forma parte de tu historia, pero la relación que construyes con ello termina dando forma a tu vida. El hecho es un ingrediente, voy a decirlo así, pero la relación que estableces con ese ingrediente es la receta. Dos personas pueden vivir exactamente lo mismo y construir vidas completamente distintas, no porque el hecho fuera diferente, sino porque la relación con ese hecho sí fue diferente. Y lo que te ocurrió no decide quién eres, pero la relación que mantienes con ellos sí. El hecho no tiene poder por sí mismo para definirte, no puede, pero la relación que mantienes con él, activa, viva, presente en cada decisión que tomas, esa sí te define, esa sí habla de quién eres hoy. Y no dejo de repetirlo, puesto que es el podcast de hoy. El pasado escribe una parte de tu historia, la relación que mantienes con él escribe el resto. Una parte de tu historia no la elegiste, ocurrió, pero el resto, todo lo que viene después, todo lo que haces con lo que te ocurrió, eso sí lo escribes tú. Lo escribes tú. Y lo escribes a través de la relación que mantienes con lo que ya pasó. No es lo que viviste, es la relación que sigues teniendo con ello. La relación no terminó cuando terminó el hecho, sigue ahí, ahora mismo. Como he dicho antes, en cómo te levantas, en cómo tratas a quien tienes al lado, en cómo respondes cuando algo, pues eso, cuando algo roza el lugar donde dolió. El acontecimiento terminó, pero la relación con ese acontecimiento sigue escribiendo tu vida. El acontecimiento tiene fecha de inicio y fecha de fin. La relación con ese acontecimiento no tiene fecha de fin, sino
la trabajas y no la procesas y puedes seguir escribiendo tu vida mucho después de que el hecho haya terminado, décadas después, toda la vida, si no la miras. Los hechos pertenecen al pasado, pero la relación con esos hechos pertenecen al presente. El hecho en el pasado, fijo, inmóvil, pero la relación que mantienes con él vive en el presente ahora mismo. Y por eso puedes hacer algo con ella ahora mismo. Porque el presente sí está en tus manos, el pasado no. El pasado no cambia, pero la relación que mantienes con el pasado ahora mismo sí. Es la única libertad real que tienes respecto a lo que te ocurrió. No cambiarlo, no cambiar el pasado, eso es imposible, pero sí la relación que mantienes con ello. Qué importante es esto. Y esa libertad pequeña en apariencia lo puede transformar todo. Puede destruir o puede construir, porque cambia el lugar desde el que miras. Y cuando cambia el lugar desde el que miras, cambia lo que ves. La experiencia humana no es la suma de hechos objetivos, es la suma de cómo vivimos esos hechos, de qué significado les damos, de qué lugar ocupan en la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. No vivimos los hechos, vivimos nuestra relación con ellos. Y esa relación es subjetiva. Y como es subjetiva, puedes modificarla, es modificable. El significado que le das o que le damos a lo que ocurrió, a lo que nos ocurrió, no viene dado por el hecho, lo construimos y lo reconstruimos. Y lo que algo significó para ti a los 20 años puede significar algo completamente distinto a los 40, no porque el hecho haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y la relación que mantienes con él también. Lo que viviste existe, forma parte de ti. No lo niegas, pero no es el único material del que está hecha tu vida. El otro material, por decirlo así, igual de importante, igual de real, es esa relación que mantienes con ello. Y esa relación eres tú, presente, con capacidad de moverte hacia donde quieras. Puedes moverte hacia los infiernos o puedes moverte hacia el cielo. Sí, lo voy a decir de esta manera. Sí, porque a veces el pasado sigue teniendo tanto peso en el presente que acaba destruyendo relaciones, alimentando el resentimiento, impidiendo el perdón y prolongando un sufrimiento que ya no responde a lo que ocurrió, sino a cómo sigues relacionándote con ello. Y quizá la pregunta importante sea, ¿merece la pena? ¿Compensa seguir pagando ese precio? Porque tarde o temprano suele llegar un momento de conciencia en el que uno se da cuenta de todo lo que ha perdido por no haber soltado aquello que ya había terminado. Cuando el pasado sigue, condicionando tu presente, puede acabar eso, rompiendo relaciones, dificultando el perdón, manteniendo abierto un daño que nunca termina de cerrar. Y la cuestión es si realmente merece la pena. Porque llegará un momento, como digo, en el que al final uno toma conciencia del coste que ha tenido vivir mirando siempre hacia atrás. El pasado ya no puede cambiarse, lo que sí puede cambiarse es la forma en que sigues permitiendo que determine tus decisiones, tus relaciones y tu vida. Y la pregunta para terminar hoy es, ¿merece la pena seguir dándole ese poder? Hasta el próximo lunes.